entonces quienes quieran, ¿cómo se llama? Revisar, digamos, la grabación. Incluimos también la pregunta ahí de Sebastián. Entonces, este contenido de las láminas termoplásticas podemos incluir diferentes trabajos, como por ejemplo un plano de relajación, ¿ya? El contenido en sí de plano de relajación viene el próximo semestre con taller de prótesis removible inicial. Ya ahí es donde vamos a concentrarnos, digamos, en los tipos de plano, eh, etcétera. Ya en el material de elaboración y qué sé yo. Pero hay otro contenido que también abarca las láminas termoplásticas, que son las cubetas para blanqueamiento, ¿ya? Que es un trabajo bastante más simple que un plano, y es un trabajo también donde podemos implementar y conocer un material que es una resina de fotopolimerización, ¿ya? Entonces, a través de este trabajo nosotros vamos a aprender a utilizar otra máquina que ustedes van a utilizar, digamos, cuando hagan incrustaciones de resina, ¿ya? Entonces, si bien, por ejemplo, la viscosidad del material no es el mismo, pero sí polimeriza de la misma forma. Entonces, ustedes ya van a tener, digamos, el conocimiento base para poder utilizar esta máquina, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio son láminas, perdón, cubetas para blanqueamiento, ¿ya? Donde el odontólogo las va a mandar a realizar, digamos, al laboratorio con el fin de realizar un blanqueamiento dental, ¿ya? Entonces, a través del peróxido de carbamida, que es digamos, el líquido en sí que se aplica dentro de esta cubeta y el paciente duerme, digamos, o pasa una cierta cantidad de horas al día para poder blanquear sus dientes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros durante este semestre, ¿ya? Y es por eso que les pedí un blackout, ¿ya? No recuerdo exactamente, eh, digamos, si les pedí una jeringa, no, dudo que les haya pedido una porque ustedes son hartos en la sección. Entonces yo creo que les pedí dos jeringas. El blackout es un material que no es tan económico, ¿ya? Una jeringa puede costar alrededor de 25.000 pesos. Y es por eso que se los pedí y lo vamos a utilizar. Sí, parece que fueron dos, Pamela, porque es una jeringa bastante chiquitita, ya trae muy poquito contenido. Entonces, lo que a mí me interesa es que aprendamos a utilizar, digamos, esta resina y no es necesario aplicar en todos los dientes. Uy, ¿dónde las compró Daniela? En Depo Dental, debe ser. Allá así como en cerca de Mapocho, estación Mapocho. Por ahí debe. Porque ahí está Depo Dental y ahí valían, digamos, tenían un precio mayor a 4.000 pesos, mucho más que eso. En M-Dent también las venden y ahí son más caras todavía, creo que valen como 28.000 pesos. Pero si es una resina fotopolimerizable de blackout, eh, dudo que, pero a lo mejor, ya, si gusta me manda ahí después así como un correito con la foto, o si gusta puede encender su cámara y nos muestra el blackout. Ya, a ver, sí, dice resina blanqueadora. Vamos a ver. Sí, esto es. Claro, el otro, LC Blackout, sí. Este me 3.640, no puedo creerlo. Mire, que les voy a contar una anécdota. Ya, súper. Entonces, si tienen la posibilidad de comprar una jeringuita cada uno, sería ideal. Sería súper, ¿ya?
Miren, un tiempo eh, los blanqueamientos dentales fueron así como el boom, ¿ya? Y muchísima gente se hacía blanqueamiento. En ese entonces, estas jeringas costaban, como les decía, 25, 27.000 pesos, ¿ya? Y por eso aquí yo les pido tan poquitas. Yo pienso, no sé por qué están tan económicas, pero esas son, Dani. Porque los chiquillos el año pasado, por ejemplo, una sección no la pudieron comprar porque era muy cara. Entonces, prefirieron que no y optamos, digamos, por otra técnica. Pero, pero tiempo atrás, sí, creo que si tienen fecha. Pero les insisto, o sea, si es que tienen problemas en comprarla o si es que hay algo, podemos recurrir a otra técnica donde podemos reforzar el vaciado y todo eso. Entonces no hay problema, ¿ya? Siempre hay una alternativa B. Entonces, ¿qué pasaba? Me acuerdo que el blackout era tan caro eh, que la ganancia, digamos, no era tanta. Entonces, ¿qué hacían estos eh, pésimos laboratoristas dentales? Les echaban esmalte de uñas a los dientes. Esmalte de uña y con eso creaban, digamos, esta capa que se necesita para eh, poder hacer el espacio para el material que blanquea en sí el diente. Entonces, eh, después la lámina quedaba llena de pintura de uñas y después eso los pacientes se los ponían en la boca con esmalte de uña transparente para que no quedara manchada la lámina, digamos. Hacían eso. Entonces, por eso que yo tenía así como súper memorizado el precio, porque cuando yo lo vi casi se me cayó el pelo. ¿Cómo? O sea, para que ustedes vayan cachando más o menos hasta dónde podemos llegar, o sea, pueden llegar eh, a hacer tonteras para poder hacer las cosas rápido o hacer, eh, digamos, gastar menos material. Entonces, igual hay que tener como harto, harto ojo y mucho ojo. Les empiezo a advertir desde ya. Cuando ustedes hagan la práctica, van a ver muchas cosas que no se deben hacer. Pero ustedes lo que tienen que, digamos, que tener en su cabeza es que eh, es fundamental el conocimiento que ustedes están adquiriendo durante estos 2 años. ¿Ya? Porque nos pasa mucho, por ejemplo, que en los exámenes de título los alumnos empiezan a hablar muchas cosas que no tienen, digamos, algún fundamento teórico o cosas que no se deben hacer definitivamente. Y estos 2 años donde uno les enseña, les repite, les reitera ciertas cosas, ellos se olvidan, o sea, como que están, no sé, 2, 3 meses en práctica y se les olvida todo para atrás. Así que tengan mucho ojo ustedes con ese tipo de cosas. Ya no los quiero escuchar eh, que hicieron, por ejemplo, esta cuestión, esta tontera del esmalte de uña. Ya, así que mucho, mucho ojo con eso. Ya, entonces, hoy día clase número 10 ya, muy, muy rápido. 25 de mayo, las cuales vamos a eh, reiterar las condiciones favorables para la clase, la cual nos indica practicar la puntualidad, ¿cierto? Mantener sus dispositivos electrónicos en silencio, lo cual voy a revisar enseguida porque ustedes saben que yo siempre meto la pata. Ahí sí. Buenas tardes, señorita Isa. Para mantener, ¿cierto? Los sentidos superactivos dentro de la clase, puesto que esta, insisto, es la última clase con contenido.
¿ya? Don Sebastián, supongo que tiene algunas dudas o algo que comentaba, digamos, el tema de este repaso, ¿ya? Así que ahí vamos a ver eso también. Entonces, hoy día tenemos previsto el aprendizaje esperado que consiste en provisorios. Ya, Sebastián, muchas gracias por avisarme y dígale a Mori que no olvide que las clases quedan grabadas, así que apenas pueda, las revise porque la próxima semana tenemos la evaluación. ¿Ya? Entonces, el acrílico consiste, muchas gracias Sebastián, en polvo y en líquido, ¿cierto? Tengo por un lado el polvo, el polimetacrilato de mentilo, perdón, donde leía la Isa. Acabo de terminar las clases. Ya Isa, si no alcanza o tiene algún inconveniente, lo mismo, que recuerden que las clases quedan grabadas. Entonces, polvo, polimetacrilato de metilo, líquido, metacrilato de metilo, ¿ya? Entonces, como ya habíamos conversado, ¿cierto? Eh, Vamos a realizar los provisorios con acrílico, donde teníamos como ventaja una excelente estética, una fácil manipulación, ¿cierto? Y dentro de sus desventajas tenemos que es susceptible a la distorsión y vamos a necesitar maquinaria específica, ¿ya? Vamos a conocer en esta ocasión o a concentrarnos mayormente en la olla Polyclap, ¿ya? U olla polimerizadora, la cual vamos a utilizar con agua, ¿ya? Agua tibia y con eh, aire comprimido, ¿ya? Estos dos componentes que se van a unir, ¿cierto? Dentro de la olla, que es una olla muy parecida a una olla a presión, ¿ya? Pero esta no se pone, digamos, sobre el fuego, sino que la presión solo la hace el compresor a través del aire comprimido, ¿ya? Por eso se especifica ahí maquinaria específica. Entonces, en esta ocasión teníamos, ¿cierto?, tres formas de polimerizar acrílicos, ¿cierto? El acrílico de autopolimerización, donde, ¿qué trabajos íbamos a poder realizar con este acrílico? Ya, perfecto. ¿Hay algún otro em, trabajo el cual yo pueda realizar con acrílico de autopolimerización? Tenemos también la ortodoncia. Ya los provisorios, sí, dependiendo, ¿cierto? El tiempo que va a estar en boca, eh, el provisorio es que vamos a poder realizarlo también con acrílico de autopolimerización. Y tenemos por otro lado también, ¿cierto? Otro ejemplo, eh, ortodoncia, ¿ya? Haciendo la diferencia que un acrílico de autopolimerización tradicional es tóxico. En cambio, el de ortodoncia no lo es, ¿ya? Tenemos otra forma de polimerización que consiste en aplicar un ciclo de calor a la mufla, ¿cierto? Dentro de la utilización de este acrílico, ¿qué trabajos podemos elaborar? Perfecto, prótesis removibles, ¿cierto? Donde ahí podemos subdividir prótesis totales y prótesis parciales y también planos de relajación. Perfecto. Con acrílico de termopolimerización también podemos hacer provisorios,
¿ya? Dependiendo del tiempo que este va a estar en boca, vamos a, digamos, tener que tomar esta opción del acrílico de termo para que el paciente tenga, ¿cierto?, una mayor duración dentro de la cavidad bucal. Para hacer estos provisorios chiquillos se ocupan unas muflas chiquititas. Son muy, muy, muy chiquititas. Así que ahí también digamos, se realiza un trabajo o una fase de elaboración muy parecida a la de las prótesis, donde tenemos que enmuflar, ¿cierto? Poner el yeso en en la mufla, poner el modelo, ¿cierto? Después poner la contramufla, descerar, ¿cierto? Eliminar la cerita que tallamos el diente y poner después el acrílico, ¿cierto? Ese proceso de poner el acrílico dentro de la mufla se llama empaquetado. Ya, anótenlo por ahí. Empaquetado. Y tenemos también el acrílico de fotopolimerización, que no se ocupa, ¿cierto?, mayormente, a menos que este acrílico sea un acrílico mejorado, al cual vamos a llamar resina. ¿Ya? Entonces, si recordamos un poquito, dígame, Dani. Ya, allí en el acrílico de fotopolimerización podemos encontrar unas láminas fotopolimerizables, las cuales nos van a, digamos, a permitir la elaboración tanto de cubetas individuales como placas de altura. ¿Ya? Se ocupa igual que un acrílico tradicional, pero en vez de, digamos, preparar polvo líquido, esperar, ¿cierto?, las etapas del acrílico, etcétera, se puede utilizar también estas láminas fotopolimerizables, las cuales en realidad no se ocupan mucho en laboratorio por el costo que tienen. ¿Ya? Por ejemplo, si una caja de, por ejemplo, vamos a ejemplificar con placas de altura. Para hacer placas de altura, yo necesito laca base, ¿cierto? Que es una lámina termoplástica, la cual yo voy flameando sobre el fuego y luego la voy adaptando al modelo, ¿cierto? La caja de 100, vamos a suponer que vale 30.000 pesos, ¿ya? Vale más o menos 38, 39.000 pesos las 100 unidades. Y la misma cajita de 100 láminas, pero fotopolimerizables, cuestan alrededor de 75.000 pesos. Y uno llega a exactamente lo mismo. Es el mismo, digamos, resultado. Ya uno no es mejor que el otro. A lo mejor hay uno que es más fácil, digamos, más rápido de adaptar porque ya viene en un formato, ¿cierto? Un poco más maleable, el cual yo lo tomo, lo adoso al modelo, lo corto, lo polimerizo, ¿cierto? Lo fotopolimerizo y después con un micromotor, un fresón, dejo todos los bordes redondeados. ¿Ya? Mientras que el otro voy a tomar, voy a flamear, voy a adaptar, a lo mejor ahí me voy a demorar un par de minutos más, corto los excesos, redondeo los bordes y quedo en la misma situación. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes etapas del acrílico, ¿cierto? Donde vamos a poder observarlo en forma más detenida o de mejor forma en el laboratorio, donde tenemos la etapa inicial, que es la etapa arenosa. Posteriormente a eso viene la etapa filamentosa, donde comienzan a crearse estos enlaces, ¿cierto?, entre el acrílico, y cuando estos enlaces ya disminuyen, ¿cierto?, o no se crean estas especies de telitas de araña que si uno eh, se, se coloca, digamos, un poquito de acrílico en el pulgar y en el índice y presiona y
digamos, abre y cierra los dedos, se crean estos filamentos. Posteriormente a eso viene la etapa plástica o de trabajo, que es aquí, ¿cierto?, donde nosotros vamos a poder trabajar el acrílico de manera, digamos, un poco rápida para evitar que el acrílico pase a la etapa gomosa, ¿ya? La etapa gomosa es una etapa mucho más rígida, ya es una etapa donde vamos a poder observar que el acrílico es como un caucho, ya un poquito más blandito que un caucho, y esto nos va a impedir, ¿cierto?, un manejo, digamos, más fluido, ¿ya? Y por último, depende del tipo de acrílico, vamos a pasar a la polimerización. Si es un acrílico de auto, va a pasar inmediatamente, ¿cierto?, a la polimerización. Si es un acrílico de termo, vamos a necesitar un ciclo de polimerización a través de calor, por lo tanto, de gomosa polimerización a través de calor. Y por último, el de fotopolimerización, donde si no aplico, ¿cierto?, la luz, este no va a polimerizar. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Ya, muchas gracias, Pamela. Entonces, como conversábamos, ¿cierto? Y ustedes me ayudaban un poquito a recordar ciertos trabajos los cuales vamos a utilizar dentro de los diferentes acrílicos. Vamos a tener acrílico de termopolimerización, donde vamos a poder, ¿verdad? Donde vamos a poder hacer, ¿cierto?, tanto prótesis totales como prótesis parciales, los planos de relajación y los provisorios. Cada uno de estos acrílicos tiene la misma forma de polimerización, pero son diferentes, ¿cierto? En cuanto al acrílico de prótesis removible, es un acrílico rosado, el cual va a contener vetas, ¿cierto? Que eran digamos, fibras orgánicas, las cuales su función, digamos, tenía asemejar, ¿cierto?, las venitas, los vasos sanguíneos que tienen las encías, ¿ya? Por otro lado, tenemos el plano de relajación, el cual también es un acrílico de termopolimerización, pero es un acrílico transparente, ¿ya? Y por último, tenemos los provisorios, donde vamos a utilizar un acrílico de termo o de autopolimerización, los cuales vamos a tener una gama de colores muy parecida a ver, voy a adelantarme un poquito. No, me adelanté mucho. Donde vamos a tener, digamos, una gama de colores predeterminados, los cuales van a tener los mismos colores que los dientes preformados, dependiendo de la marca comercial. ¿Ya? Por ejemplo, Marché tiene la misma gama de color, donde el odontólogo toma el color al paciente para una prótesis removible, ese mismo color va a estar, digamos, en formato polvo para poder realizar este acrílico y poder, digamos, realizar un provisorio del mismo color de los dientes remanentes del paciente. ¿Ya? Entonces, a pesar de que todos estos provisorios, o sea, perdón, todos estos trabajos tienen la misma forma de polimerización, son diferentes entre sí. ¿Ya? Entonces, ciclo de polimerización, teníamos, ¿cierto? Ahí sí. Tenemos factor tiempo y temperatura, el cual, ¿cierto? Vamos a partir con agua a temperatura ambiente, ¿cierto? No podemos olvidar que qué parte o qué hay dentro del agua que está a temperatura ambiente es la mufla, ¿cierto? La mufla con el yeso adentro, con el modelo
con el modelo del paciente, el modelo funcional, y em, con los dientecitos, ¿cierto? O con el provisorio o con el plano de relajación dentro, ya con el acrílico, ya, o sea, la mufla ya empaquetada, y vamos a comenzar a elevar la temperatura hasta que llegue a la ebullición, ¿ya? En un tiempo no menor de 30 a 40 minutos, ¿ya? O sea, la olla, en palabras digamos más simples, la olla no puede hervir antes de media hora, ¿ya? Y cuando ya llegamos al punto de ebullición, dentro de los primeros 30 a 40 minutos vamos a mantener la ebullición en un fuego medio durante el mismo tiempo, o sea, de 30 a 40 minutos más. ¿Ya? Entonces, primero fuego lento, luego fuego medio a fuerte, va a depender de, digamos, la burbuja de ebullición que salga. Ya tienen que ser pequeñas burbujitas las que van saliendo a la superficie. ¿Ya? Y luego apago la fuente de calor y espero que el agua vuelva a la temperatura ambiente, ¿ya? Sin agregar, digamos, agua fría a la olla o sacar la mufla para que se enfríe más rápido. Esto nos puede llevar a problemas como, por ejemplo, debilidad del acrílico. ¿Ya? El acrílico puede estar más susceptible a que se quiebre. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que cuando yo apago la fuente de calor, la temperatura tiene que disminuir, digamos, en forma natural, en forma normal. ¿Ya? Y una vez que está a temperatura ambiente, yo con un martillo voy a rescatar o la prótesis o el plano o el provisorio. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de piezas provisorias, voy a hablar que esto lo voy a utilizar de modo temporal, ¿ya? Esto lo vamos a realizar mientras el trabajo de laboratorio se realiza, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es que el odontólogo va a hacer una preparación, ¿ya? Vamos a suponer, o vamos a ejemplificar, mejor dicho, con, digamos, esta corona. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que el paciente no sé, tuvo una carie, o el paciente se fracturó una cúspide, o por X motivo, el paciente necesita realizarse una corona. Por lo tanto, lo que va a hacer el odontólogo es hacer la preparación del muñón. ¿Ya? Recordando, ¿cierto?, que el muñón es esta preparación. ¿Ya? Entonces, a través de una fresita va a desgastar, va a darle forma, ¿cierto?, etcétera. Entonces, mientras que en el laboratorio se realiza el metal, mientras se pone la porcelana, mientras se trabaja, ¿cierto?, en todo el proceso que conlleva una corona, nosotros debemos proteger la preparación del paciente, ¿ya? Entonces, mientras la restauración definitiva se está realizando en el laboratorio, nosotros vamos a hacer esta corona, pero en acrílico. Y a esto lo vamos a llamar entonces un provisorio, ¿ya? En algunos libros también sale como provisional. No hay problema, Cami. Como provisional también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo de realizar este provisorio? Tenemos una parte, ¿cierto?, que es la primera que uno tiende a pensar, que va por una parte estética, ya para que el paciente, digamos, no quede con ese diente desgastado, etcétera. Pero hay otras tres importancias las cuales debemos poner mucha atención, ¿ya? El primero tiene que ver con proteger el tejido pulpar. Cuando yo hablo del tejido pulpar, hablo, ¿cierto?, de la pulpa del diente, de la raíz del diente, ¿ya? O sea, la raíz es todo esto, pero dentro de la raíz se encuentra la pulpa, que es donde está la irrigación sanguínea del diente, lo que lo hace un órgano. ¿Ya ustedes sabían que los dientes eran órganos?
¿Por qué? Porque tienen irrigación sanguínea, ¿ya? Aparte de esto, nosotros como vamos a restaurar, ¿cierto? El dientecito, vamos a conseguir también la oclusión con su pieza antagonista. ¿Ya? Entonces aquí es súper importante, por ejemplo, al momento de hacer una pieza provisoria, es que éste tenga puntos de contacto proximales, tanto por mesial y por distal. ¿Ya? Lo mismo acá, por ejemplo, en este ejemplo en esta imagen de ejemplo, podemos corroborar, ¿cierto?, que existen los puntos de contacto con las piezas adyacentes, ¿ya? Y el otro punto muy importante es que al proteger la preparación que hizo el odontólogo, vamos a evitar que el muñón se fracture. ¿Ya? Entonces vamos a protegerlo también, digamos, de que se vaya a quebrar. Por otro lado, tenemos los requisitos mecánicos que consisten en resistir la carga funcional, ¿ya? O sea, aquí estamos respaldando, digamos, la información de que deben existir los puntos de contacto, ¿ya? Entonces, si yo obtengo, digamos, los puntos de contacto, pero mi provisorio no resiste la carga funcional, ahí vamos a estar en problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dejo con los puntos y esta cuestión se va a quebrar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que debe resistir la carga funcional. Y eso tiene que ver también con, digamos, el acrílico de autopolimerización es un acrílico muchísimo más frágil que el de termo. Por lo tanto, en este caso, que es un puente, ¿cierto? Porque tengo tres piezas que están pegadas, están unidas, están ferulizadas. Por lo tanto, tengo mayor probabilidad, ¿cierto?, de que esto resista una fuerza masticatoria, ¿ya? Cada vez que ustedes observen un puente, en ese espacio que... Claro, eso les iba a explicar ahora, miren. Si ustedes se fijan, en este puente tenemos tres piezas, ¿cierto? Este premolar que va a cubrir, digamos, va a salvaguardar la integridad de esta pieza que está preparada y este molar de, ¿cierto?, la preparación que realizó el odontólogo. Lo que nosotros vemos aquí es una zona edéntula, ¿cierto? Aquí no hay dientes, es un vano. Podemos llamarlo zona edéntula o vano, ¿ya? Donde no hay dientecito. Entonces, a través de esta rehabilitación de un puente, nosotros podemos sustituir esta pieza sin la necesidad de tener una raíz del diente o de, digamos, complementar con algún implante, sino que a través de este puente de tres piezas se puede sustituir esta pieza del centro. Pero ojo, porque cada vez que yo trabajo un puente, ¿ya? Un puente, digamos, ya sea provisorio o sea permanente, siempre debe existir una proporción de carga masticatoria. Y esta proporción es 2:1. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a tener 2 pilares por una pieza, digamos, a rehabilitar sin, digamos, sin la raíz. ¿Ya? Entonces aquí tengo 2 pilares por un póntico. Así se llama este espacio en prótesis. ¿Ya? Este es el póntico y esta es la zona edéntula. ¿Ya? Por eso es sumamente importante cumplir con esta proporción de carga. 2:1. Y con eso nosotros vamos a tener, ¿cierto?, éxito en la rehabilitación. ¿Ya? Y por último,
tenemos las fuerzas de desalojo que tiene que ver, ¿cierto?, con que este provisorio no se salga de la boca. Por lo tanto, debe estar muy, muy ajustado al muñón y no debe quedar corto. En la imagen anterior podemos ver un ejemplo de que no llega hasta el fin de la preparación. ¿Ya? Por lo tanto, este provisorio no se puede dejar en boca, no se puede cementar. ¿Ya? Entonces, y por último, tenemos, ¿cierto? Los requisitos estéticos que tienen que ver con la forma del diente del provisorio, con el tamaño y con el color de las piezas remanentes. ¿Ya? Entonces ahí viene la importancia de que el odontólogo, ¿cierto?, tome el color de las piezas adyacentes. Eh, ¿Entienden a lo que me refiero con piezas adyacentes, ¿cierto? Con las piezas de los lados. Las piezas que están por mesial y por distal de la pieza a realizar, digamos, la rehabilitación. ¿Ya? Ya, súper. Entonces, el odontólogo va a tomar el color de la pieza adyacente y va a decir, ya, el provisorio es de color, un ejemplo, 46. Entonces nosotros con esa información vamos a poder realizar las piezas provisorias de color 46 y así, ¿cierto? Vamos a cumplir con este requisito que tiene que ver con la estética, ¿ya? Y por otro lado, que digamos no tiene que ver con una estética propiamente tal, sino que con la fonética, ¿ya? Que era lo que conversábamos, que los dientes nos sirven para poder modular las palabras, ¿cierto? La lengua choca a través de los dientes y con eso sale, ¿cierto?, con mayor claridad las palabras. Ya, dudas, preguntas, consultas, hasta aquí, chiquillos, ¿cómo vamos? Miren, vamos a hacer una cosa. Mientras ustedes piensan en dudas, yo voy a ir a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Me demoro 5 minutitos. Ya, mientras tanto, piensen si tienen alguna. Ya, chiquillos, dudas, preguntas, consultas. Vamos bien, tenemos dudas. Ya. Entonces, supongo que no hay dudas porque nadie pregunta nada. Entonces, vamos a continuar y
vamos a, eh, vamos a tener el ejemplo ya de estos acrílicos, que en este caso, tanto el monómero como los dos acrílicos que vemos en la imagen son acrílicos de autopolimerización. ¿Ya? Recuerden que una forma muy, muy, muy fácil de reconocerlo es por el color de las tapas. ¿Ya? De tapa roja siempre son de auto y los de tapa verde son siempre de termopolimerización. ¿Ya? Entonces, esto es exactamente lo mismo que el de termo, solo cambia el color. Entonces, si ustedes se fijan, este es el acrílico que yo les pedí de 20 gramos. No vamos a necesitar más, ¿ya? Así que para que no vayan a comprar, digamos, este formato que viene en un cuarto de kilo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplo, color 59, que es un color blanco, blanco. Tenemos un ejemplo de color 45, el color 45 es más amarillento, un poquito más oscuro, y así vamos a tener una gama de colores, ya como las que vemos acá. Esto es un mostrario Marché, ya es la marca comercial. Entonces, este mismo mostrario va a estar digamos, disponible en clínica y en laboratorio. Ya entonces se utiliza en forma paralela, donde se va a utilizar para hacer prótesis removible y también para realizar el eh, provisorio. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el color 59, ese es el color más claro. Después tenemos el color 41, tenemos el color 42, el color 43. Este debe ser un color, no me atrevería a decir bien si ese es 46 o ese. No, este debe ser 45, este 46, un poquito más claro. 47, 49, 50 y 58. ¿Ya? Uno a medida que va trabajando se los va memorizando. ¿Ya? Así que ahí después, ¿cierto? Con el tiempo se van a ir familiarizando y van a decir, ah, ya, este color, no sé, blanco, blanco, blanco es 59. Este color, digamos que es más grisáceo, es color 42. Este color que es más amarillento, 45, más verdoso, 47, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos mismos colores los vamos a tener nosotros en formato polvo para poder realizar los provisorios. ¿Ya? Donde, insisto, pueden ser de autopolimerización o de termopolimerización. ¿Ya? Para la polimerización vamos a necesitar, ¿cierto? La olla Polyclap o olla polimerizadora, que es esta, ¿ya? Donde vamos a tener, ¿cierto? El contenedor en sí, la tapa que va a presión. Vamos a tener, ¿cierto? Un indicador de cuánta es la presión que se está generando dentro de la olla. Va a existir también digamos, una especie como de pitutito. No recuerdo exactamente digamos, el término técnico que tiene esta zona, pero es como un tope, así como los piercing, en la parte inferior que queda por dentro de la olla es plano y por fuera tiene una pelotita. Y es ahí donde nosotros vamos a presionar para que el aire salga de la olla, ¿ya? Y tenemos también entonces otra zona donde vamos a hacer ingresar el aire comprimido, ¿ya? Lo que vemos acá es el extensor, digamos, o el dosificador. Sí, es como una olla a presión Cami, exactamente. Pero en vez de adquirir la presión a través del calor del fuego, digamos, vamos a nosotros en forma manual agregar el aire comprimido, ¿ya? Entonces, a través de esta manguerita que vemos acá, y de este adaptador, ya que es como cuando uno le echa aire a la bici. ¿Han cachado cuando uno va así como a las vulcas y qué sé yo, le echa aire a la bici? Ya, es un sistema muy parecido.
¿ya? Y vamos a necesitar que la olla contenga agua tibia, ¿ya? Agua tibia me refiero a un rango de temperatura entre 40 a 50 grados Celsius, ya que sea, entre comillas, una agüita como quitadita de hielo. Ya a los 40 grados el agua tiende como hasta ser un poquito más fría, ¿ya? Así, digamos en percepción, en, en tocar el agua, ya a eso me refiero. Entonces, esta olla va a contener el agua y dentro del agua o bajo el agua vamos a poner nosotros nuestro em, provisorio de autopolimerización. Cuando hago un provisorio de termopolimerización, lo voy a enmuflar. Ya lo enmuflo, lo descero, lo aíslo, lo empaqueto, o sea, le echo el acrílico dentro de la mufla y luego viene el ciclo de polimerización. Ya, así que ojo, que la olla para polimerizar solo se ocupa con acrílico de auto. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de un afinado de un provisorio, ¿ya? Donde vamos a marcar, digamos, los límites y a través del fresón nosotros vamos a eliminar, ¿cierto? Todo este excedente de acrílico, ¿ya? Hasta llegar, ¿cierto? A la línea de preparación, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de también un puente, ¿cierto? Donde tenemos dos pilares y en la parte del centro, ¿cierto? Tenemos un póntico, o sea, un diente que se va a sustituir por la pieza perdida, pero no tiene raíz, sino que la fuerza que se va a ejercer, ¿cierto? Se va a distribuir en las dos piezas pilares. ¿Ya? Y por último, tenemos el pulido, el cual se va a hacer en un torno, ya para darle brillo al provisorio. Para poder entender y poder complementar, adivinen qué les voy a mostrar. Ah, muy bien, un video. Ya, a ver, aquí entonces ustedes me van a avisar cuando puedan observar el video, por favor. ¿Ven algo? Todavía no ven nada. ¿No se ve todavía? Ya, súper. Muchas gracias. Ahí. Entonces, no lo voy a cerrar por completo. Abrir por completo. Ay, que no veo ahí. Ya. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de una policlave. ¿Ya? Donde entonces tenemos la olla en sí, la tapa, donde va a existir este, digamos, esta parte donde nosotros vamos a poder sacar el aire una vez que el acrílico ya polimerizó y vamos a tener, ¿cierto?, cerca del mango donde yo le echo aire, ¿ya? Entonces a través de esa pieza yo voy a aplicar el aire y vamos a observar que la presión que está dentro de la olla va a subir, ¿ya? Esta presión está expresada en PSI. Esa es la unidad de medida, ¿ya? Cuando yo polimerizo, idealmente siempre son entre 15 a 20 PSI de presión. Entonces, tengo el agua lista, preparo el provisorio, voy a agregar el provisorio dentro de la olla, la voy a cerrar y voy a agregar el aire comprimido entre 15 a 20 PSI de presión durante, vamos a adelantar ahí un poquito,
durante de 5 a 7 minutos. Ya con ese tiempo va a ser suficiente. Nosotros vamos a sacar, ¿cierto? Vamos a eliminar el aire a través de esa válvula y vamos a poder entonces abrir la olla. ¿Ya? Al igual que una olla a presión, yo no puedo abrir esta olla con presión dentro de ella. ¿Ya? Siempre, siempre debo eliminar el aire a través de ese pitutito. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a conocer que existen diferentes formas de realizar un provisorio. ¿Ya? Vamos a tener una forma, digamos, donde el diente, el doctor todavía no lo va a preparar. Entonces, en esa ocasión, nosotros vamos a poder tomar una impresión al modelo y luego hacer la preparación. O, en este caso, donde el doctor realizó la preparación en boca y nosotros hicimos el tallado en cera del diente provisorio. Se talló. Y lo que se hace ahora es tomar una impresión con material alginato y una cubeta. Ya puede ser una cubeta stock. Ya no es necesario realizar una cubeta individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cubeta, vamos a agregar alginato y vamos a tomar una impresión. ¿Ya? Vamos a hidratar este modelo para que el alginato, ¿cierto?, no quede adherido, no se pegue al yeso. ¿Ya? Y vamos a esperar a que este gelifique. Una vez que gelificó, vamos a revisar la impresión, ¿cierto? Corroborar que ésta esté en buen estado, que se note, ¿cierto?, la anatomía, que no tenga burbujas. Y vamos a eliminar la cera del tallado. ¿Ya? En un vasito DAPEN vamos a preparar el acrílico hasta que esté, ¿cierto? Tenemos dos formas también aquí de preparar el acrílico. Tenemos esta forma de, digamos, en la etapa arenosa. En esta etapa se corre muchísimo riesgo de que, sobre todo, digamos, si es que uno no maneja muy bien el acrílico, que salgan burbujas. ¿Ya? Puedo esperar hasta la etapa plástica. Aquí voy a detenerme un poquito. Voy a esperar hasta la etapa plástica para tomar el acrílico y posicionarlo en la pieza que está solicitando el odontólogo. ¿Ya? El modelo debe estar previamente descerado. Si ustedes se fijan, ya no tiene, ¿cierto?, el dientecito tallado en cera. Y aquí podemos observar también la importancia de que el tallado de digamos, un encerado de diagnóstico sea con cera marfil, ¿ya? Desconozco la cera que se utilizó para realizar este encerado, pero la preparación quedó con tinción. ¿Se fijan que está como azul, como medio extraño ahí con cambios de color? Este cambio de color puede pasarse al provisorio, ¿ya? Por eso hay que tener harta precaución. La técnica que nosotros vamos a utilizar es no realizar la preparación antes y tallar, sino que nosotros vamos a tomar una impresión y después vamos a hacer la preparación del diente. Con un bisturí vamos a desgastar y vamos a simular un muñón realizado por el odontólogo. ¿Ya? Por lo tanto, no vamos a tallar el diente. Entonces, vamos a posicionar la impresión tal cual como la tomamos inicialmente. Y vamos a presionar, ya mantener, digamos, para mantener la dimensión vertical. O sea que el provisorio tenga en el fondo el mismo alto que las piezas adyacentes.
¿ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí es, antes de polimerizar, eliminar todo el exceso de acrílico del modelo, ya para evitar que después nos cueste mucho, digamos, sacar el provisorio del modelo, ya porque el acrílico se va a quedar en las zonas retentivas del modelo. Entonces ahí, idealmente podrían llevar un elástico, ¿ya? Para así poder, digamos, mantener, insisto, la dimensión vertical del modelo. Y luego yo, una vez que ya polimerizó, lo saco del alginato y lo posiciono en el modelo. ¿Y se fijan que queda listo? Es bastante simple, digamos, la técnica para hacer los provisorios, ¿ya? Lo que sí hay que tener ojo y mucha precaución es en el alginato, ¿ya? Recuerden que este sufre cambios dimensionales, los cuales se pueden ver afectados eh, o reflejados en la pieza provisoria, ¿ya? Entonces, vamos a observar nuevamente, vamos a agregar el acrílico. Insisto, se puede agregar así el acrílico, pero corremos riesgo de que este quede más poroso, ¿ya? Al quedar más poroso, se va a guardar más placa bacteriana y vamos a tener, ¿cierto? Una serie de contras en este provisorio, ¿ya? Entonces ahí podemos amarrarlo con un elástico antes de sumergirlo en el agua en la policlap, ¿ya? Si ustedes desean practicar, por ejemplo, una vez que ya aprendimos en el laboratorio, etcétera, pueden también practicar en sus casas agregando agua tibia en la taza de goma y dejándolo, ¿cierto? Eh, para que polimerice en esa agüita. Ya lo que hace la Policlap, la función que tiene, es mejorar la polimerización. O sea, vamos a tener un mejor enlace entre el acrílico, ¿ya? Lo cual va a permitir que este no tenga burbujas, no tenga porosidad, etcétera, ¿ya? Pero insisto, si ustedes quieren practicar en su casa y tienen, digamos, los materiales para hacerlo, pueden polimerizar en una tacita de goma con agua tibia. Y esa es como la alternativa para poder practicar. Y ahí entonces podemos observar que este provisorio está ok. Ya, entonces, ahora vamos a poder observar el paso siguiente a que el acrílico ya está polimerizado, que corresponde a ajustar y pulir, ya para darle, digamos, la terminación brillante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a delimitar hasta dónde vamos a desgastar, ya con un lápiz mina, idealmente puede ser con mina roja, ¿ya? Vamos a marcar entonces todo el bordecito para así evitar con el fresón pasar a llevar, ¿cierto?, estos bordes y que el provisorio vaya a quedar corto, ¿ya? Si queda corto hay que hacer todo de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, cuando realicemos nuestro provisorio, vamos a intentar hacer unas 3 polimerizaciones, ya, o sea, 3 provisorios, antes de comenzar con esta segunda etapa de afinado y pulido, ¿ya? También pasa mucho que cuando uno está en el torno puliendo, ¿ya? Eh, con la fuerza del torno, ¿cierto? Que es un elemento rotatorio, se sueltan de la mano y desaparecen. Es como si la tierra se los tragara, se lo juro. Entonces, para evitar, digamos, que se nos pierda el provisorio, vamos a tratar de hacer como mínimo 3
para en caso de que si se pierde o se llegase, por ejemplo, a quebrar, tenemos este otro de repuesto para no hacer todo de nuevo, ¿ya? Entonces ahí a través de diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Que van a estar puestos en la pieza de mano, vamos a siempre ocupar elementos rotatorios del más abrasivo al menos abrasivo. Y con eso vamos a conseguir entonces el brillo, ¿ya? Si ustedes gustan, pueden comprar estas piezas de mano, ¿ya? Para evitar ocupar el torno, ¿ya? No son obligatorios. Si ustedes desean, por su comodidad, pueden ocupar también eh, estos pañetes para pieza de mano, ¿ya? Entonces, el último paso que tiene el acrílico es agregar pasta para pulir con ese pañete que acabamos de ver, ¿ya? Y con eso entonces yo voy a lograr el brillo del provisorio, ¿ya? Siempre, siempre teniendo en consideración los puntos de contacto proximales, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Ya, a ver acá, vamos a revisar otro videito, donde vamos a poder observar que ahora en vez de alginato, vamos a cambiar un poquito el material de impresión, ¿ya? Este material corresponde a silicona pesada, ¿ya? La silicona, recuerden que se trabaja con el catalizador, que es el activador, ¿ya? Si yo no agrego catalizador a la silicona, esta va siempre eh, tener, ¿cierto?, una textura bastante plástica. Entonces ahí podemos ver cómo está mezclando la silicona con el catalizador. Esta misma técnica se puede hacer también con yeso, ¿ya? Entonces se puede hacer con llave de silicona o llave de yeso. Entonces ahí se mezcla, ¿cierto?, en forma homogénea, en forma uniforme, y vamos a observar que se va a comenzar a tomar la impresión desde vestibular hacia oclusal, para evitar que quede, ¿cierto?, algún espacio, lo cual después va a ser un nódulo, ¿ya? Entonces ahí podemos observar que se tomó la impresión con esta silicona pesada, y que también es una alternativa de realizar provisorios. Ahí ya se descerró el modelo. Ya no tiene, digamos, ya no están talladas las piezas. Entonces, lo que se va a hacer ahora es agregar una especie de espaciador, ¿ya? Este espaciador se utiliza porque el odontólogo después va a aplicar cemento, ¿ya? Entonces, este espaciador no es más que cera rosada. Eso no lo podemos olvidar porque si no el acrílico va a quedar completamente adherido. Entonces, dentro de toda la preparación, vamos a utilizar esta agüita de cera. Ya insisto, esto nos va a servir para realizar una especie de espacio para la cementación o el cemento que ocupa, el espacio que ocupa el cemento dentro de la rehabilitación.
¿ya? Entonces ahí se quitan los excesos, digamos, que están en el borde de la preparación. Esto hay que trabajarlo con mucha, hay que ser muy, muy prolijos para trabajar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Esta, comillas, agüita de cera, la vamos a trabajar solo en las piezas pilares. ¿Ya? En el laboratorio vamos a tratar de hacer tanto una corona como un puente. Si no alcanzamos a hacer el puente, hay que hacerlo igual. ¿Ya? Así que esto tenemos que trabajarlo un poquito más rápido porque tiene más procesos, ¿ya? Pero hay que hacerlo bien. Ya, lo que vimos ahora que aplicó, vamos a volver un poquito atrás, es aislante yeso acrílico, que corresponde a la marca comercial, ¿cierto? Acrifoil. Normalmente lo venden así. Y entonces con un pincel vamos a aplicar en todo el yeso que pueda, digamos, tener contacto directo con el acrílico. ¿Ya? Y con esto vamos a evitar que el acrílico se adhiera entonces al yeso. ¿Ya? Ojo que lo que nosotros estamos haciendo con la cera es un espaciador y lo que nosotros hacemos con el acrifoil es aislar. Ya son dos conceptos diferentes. Entonces ahí, ¿cierto? Se aplicó el acrifoil y lo vamos a dejar secar. Y ahí tenemos la llave de silicona, ya que fue la impresión con silicona que vimos anteriormente. Lo que se está realizando ahí son unas perforaciones para poder agregar el acrílico. Ya esta técnica es un poquito diferente a la que vimos recién. Ya se hacen entonces estos orificios para que asegurarnos en el fondo que el acrílico va a ingresar y no va a faltar material. ¿Ya? Entonces ahí esto se hace normalmente por palatino o por lingual. Y ahí tenemos, ¿cierto? Podemos visualizar el vasodapen con el acrílico y ahí se está aplicando el monómero. Como esta, digamos, técnica va a fluir el acrílico, la preparación del acrílico es bastante más líquida, se ocupa bastante más monómero, ¿ya? Y ahora ustedes van a ver el porqué. Esto se va a ir agregando por estos orificios que se realizaron en la silicona. Se va a ir vaciando. Ahí podemos observar, ¿cierto?, que en el segundo orificio ya se puede observar el material. Ahí se va a ejercer un poquito de presión hacia adentro y se va escurriendo por toda la silicona en la parte interna. ¿Ya? Entonces es por eso que este acrílico se realiza con más monómero para que así fluya por la parte interna. Ay, sí. De la impresión.
Entonces, una vez que ya comienza a salir por estos orificios, nos aseguramos, ¿cierto?, que está completamente lleno de acrílico. Ahí solo se está agregando más material para que se asegure que no vaya a quedar alguna burbuja por falta de este. Vamos a adelantar un poquito. Me adelanté mucho. Siempre me pasa que ya voy a adelantar un poquito porque está siendo un poco tedioso y llego a la parte. Ya, ahí está la policlave. Existen diferentes diseños de olla polimerizadora. Entonces ahí se agregó el aire comprimido, ¿cierto? Dentro de la olla hay agua tibia. Y ahí está el ejemplo de un provisorio. Y ahí entonces, si ustedes se fijan, voy a detener un poquito, podemos observar el torno que a través de una escobilla y piedra pómez vamos a comenzar el proceso de pulido y luego de esto viene el pañete de algodón con pasta para pulir. Ya, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Ya, entonces vamos a continuar con este otro videito. A ver acá. Eh, modelos ideales dentados totales. Completitos, completitos con dientes. Y de ahí, o sea, para hacer los provisorios, sí. Para hacer, por ejemplo, las cubetas, no. Ahí necesitamos eh, modelos parciales y desdentados totales. Ya vamos a ocupar los tres modelos. Exactamente. Vamos a comprar un juego, que el juego incluye superior e inferior, de desdentados totales, desdentados parciales y dentados totales. ¿Ya? Para poder hacer tanto cubetas, placas de altura, eh, provisorios y para cubetas para blanqueamiento. Por ejemplo, para hacer las cubetas para blanqueamiento, vamos a utilizar los mismos modelos que vamos a utilizar para hacer los provisorios. Entonces, como se ocupa el mismo modelo, para que ustedes no gasten plata, lo que vamos a hacer que en la primera fase, donde vamos a aprender a duplicar modelos, vamos a duplicar un modelo dentado total para que así ustedes tengan los dos modelos sin necesidad de comprarlos, sino que aprovechamos el material que ustedes tienen. ¿Ya? Y así vamos a ir, digamos, trabajando y haciendo, entre comillas, crecer un poquito los modelos sin necesidad de comprarlos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. Sí, pues Cami, a ver, espérame que no alcanzo a ver bien.
Sí, sí los tienen que comprar, pero van a comprar un juego de cada uno, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a necesitar eh, un juego para hacer, por ejemplo, provisorios y un juego para utilizar, para hacer las cubetas para blanqueamiento, vamos a duplicarlo en vez de comprar dos. Porque vamos a tener alginato, vamos a tener yeso, entonces, para qué van a gastar más plata si tienen los materiales para hacerlo? ¿Ya? Por eso no pedí más modelos, sino que vamos a ir duplicando. Ya, ahí, aquí podemos observar y tenemos un ejemplo de lo que a nosotros no nos debe pasar, justamente hablando del duplicado de modelo. Si ustedes se fijan, este modelo está lleno de burbujas. Miren, miren ese diente, miren ese. ¿Ya? Esto se puede ver, o sea, a través de estas burbujas se puede ver afectado el resultado de una rehabilitación. ¿Ya? Así que cuando aprendamos a duplicar, vamos a ver bien la técnica para que esto no pase. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos, ¿cierto? El modelo con la preparación. Se tomó una impresión con silicona. Se va a agregar material dentro de esta impresión, dentro de esta llave. Y ay, se va a posicionar sobre la preparación que realizó el odontólogo. ¿Ya? Insisto, para evitar que el material de impresión se levante, ¿ya? Para que, digamos, el provisorio no quede más alto que las piezas adyacentes, podemos colocar un elástico para disminuir el riesgo de que ésta se levante. ¿Ya? Y esta es una técnica muy parecida a la del alginato, pero en vez de alginato es silicona, que es un material, ¿cierto?, bastante más estable. Una vez que polimerice, nosotros vamos a quitar, ¿cierto?, la silicona. Aquí todavía no está 100% polimerizado, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque a través de esta espátula nosotros podemos quitar el exceso de material. Si esto estuviera 100% polimerizado, es imposible hacer esta acción, ¿ya? Sino que tendríamos que sacarlo y con un fresón, ¿cierto? Un micromotor, tendríamos que desgastar, ¿ya? Entonces, una vez que ya polimerizó completamente, ahí ya podemos sacarlo. Ya con la ayuda de alguna espátula, en ese caso, esa es una espátula para cera. Y vamos a poder, ¿cierto?, desgastar y adaptar y dejar justo en el límite de preparación el provisorio. ¿Ya? Se vamos sacando el exceso. Con mucha precaución de no perder la forma del dientecito, ni que tampoco, insisto, quede más corto. Hay que tener harta precaución de que no
salga volando el provisorio. Y ahí está ajustado. ¿Qué viene ahora? Darle brillo. Ya vamos a partir por esta gomita, que es mucho menos abrasiva que el fresón. Por lo tanto, al ser menos abrasiva, va a quitar las rayas que dejó el fresón. ¿Ya? Esto lo podemos hacer también con una lija. Luego viene una escobilla con pasta, con piedra pómez con agua. Se crea, digamos, una especie de pasta y se pasa, ¿cierto?, en todos los sentidos para eliminar las rayas que me dejó o la lija o la silicona. Y por último, vamos a pasar pasta para pulir con un pañete de algodón por todos lados para que éste adquiera el brillo, ¿cierto? Después de esto, cada vez que yo termino el pulido con pasta para pulir y con el pañete de algodón, debo lavarlo con agua caliente, ¿ya? Con un cepillo de dientes y con un agua jabonosa puedo, digamos, escobillar este dientecito para eliminar todos los restos de pasta que pueden haber quedado, ¿ya? Y luego de eso lo posiciono en el modelo limpio y lo envío a clínica para ser cementado en la boca del paciente. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, súper, súper, súper. Ya nos queda súper poquito, chiquillos. Ya vamos a terminar. Uy, no puedo creer que ya terminamos los contenidos. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya. ¿Seguimos o nos tomamos un recreito? Nos queda súper poco, chiquillos. Como ustedes quieran. Sí, Cami, esta es la última clase de contenido y la próxima clase tenemos la evaluación. Ya, ¿cómo lo hacemos, chiquillos? ¿Nos vamos a recreo o continuamos con la clase? Ya, uno a uno. Ya, ¿qué prefieren, chiquillos? Uno a uno. ¿Quién más opina? Pucha, la Dani, ya. Entonces voy a detener la grabación.